Dios te bendiga. Hoy quiero hablar de algo muy importante y es el hecho de cómo saber si una persona vive bajo el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos muerto a nuestro super yo, a nuestra persona, a nuestros delitos, a nuestros pecados, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esas son las palabras que Pablo repetía constantemente. ¿Cómo saber si una persona entonces es una persona que vive bajo el Espíritu Santo, una persona espiritual? Es una persona que, por supuesto, no está libre del pecado, en primer lugar. Pero es una persona que busca ser constantemente aprobado delante de Dios. Es una persona que procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos agradar a Dios, eso está manifestando lo ferviente que está el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es algo que solo Dios determina cómo lo hace, de qué manera, cómo Él va a manifestarse en nuestra vida o a nuestro alrededor. Eso es importante entender, que Dios es soberano en todo. Ahora, muchas veces creemos que las personas más espirituales son aquellos que manifiestan dones como el de lengua, sanidades, como profecía, sueño, ya todo lo que uno a veces puede considerar como que está en el marco más alto de lo espiritual. Pero lo más alto, el rango más alto de lo espiritual, es cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5:22. Si nosotros empezamos a manifestar este fruto es porque sin duda la semilla que ha sido plantada en nosotros es inmensa y es poderosa, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces un ser espiritual es aquel que manifiesta el fruto del Espíritu y que manifiesta un buen testimonio, un buen ejemplo, y es una persona que procura estar delante de Dios aprobada, que procura la aprobación de Dios y hace la voluntad de Dios. Porque muchas veces se confunde el hecho de que consideramos que los más espirituales son aquellos que han manifestado el don que Dios también ha dado. Y sí, Dios ha dado talento y ha dado dones, pero la evidencia más pura y más grande es que alguien viva el Evangelio, no que solo sepa algunos textos bíblicos, sino que lo viva, que realmente el Evangelio en su vida sea vivo y eficaz, que sea poderoso. Por lo tanto, antes de nosotros tener un alto concepto de sí mismos o un alto concepto de otras personas, es necesario que nosotros podamos nosotros mismos desear estar aprobados delante de Dios, manifestar el fruto del Espíritu Santo, y sin duda Dios en nuestra vida manifestará también los dones que el Señor ha cedido a nosotros para edificación de la iglesia. Y que es evidente, una persona que el Espíritu Santo esté ferviente en su vida, sin duda no quedará desapercibido. Pero también el Señor nos va a usar conforme a nuestra personalidad, y así lo vemos en la palabra de Dios. Pedro era explosivo, tal vez Pablo un poco más autoritario, vemos que Juan hablaba con mucho amor y Dios los usaba conforme a cada personalidad que ellos tenían. Por lo tanto, no te sientas mal si eres conservador, si tal vez no eres tan extrovertido como algunos, porque el mismo Dios que mora en un extrovertido es el mismo Dios que mora en un introvertido. Manifestemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Y cómo podemos lograr eso? Buscando de Dios cada día. Cada día hay que tener una disciplina. Y la disciplina dentro del Evangelio no es difícil. Es orar, es escuadriñar las Escrituras, es reflexionar en la palabra, es meditar la palabra, es vivir la palabra, es aplicarla en nuestra vida, es buscar consejos, porque la palabra de Dios tiene muchos consejos de lo que nosotros debemos hacer y cómo guiarnos en nuestra vida. Por lo tanto, si quieres ser un ser espiritual, demos muerte al super yo, demos muerte a nuestra persona y que sea Cristo quien viva en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nosotros escuadriñamos nuestra propia vida y analizamos nuestra propia vida, y si vemos nosotros que hay algún defecto o que estamos lejos tal vez de lo que hoy he enseñado, que es cómo
saber que una persona es espiritual, entonces nosotros aún en este tiempo de gracia podemos ir a los pies de Cristo y pedirle al Señor que nos restaure, que nos levante, que nos guíe, que sea Él quien tome el control de nuestra vida. Porque muchas veces vivimos aún bajo la carne, pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es más fuerte que las obras de la carne. Por lo tanto, demos muerte a nuestra persona, a nuestra propia concupiscencia, a esos deseos desenfrenados de pecar y vayamos a la cruz, porque en la cruz nosotros encontramos el perdón de pecados, encontramos la vida eterna, la salvación, encontramos la esperanza, encontramos el gozo, encontramos todo, porque tenemos que volvernos personas cristocéntricas, que vemos a Cristo en todo, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestra alegría. Todo tenemos que aprender a acudir a Cristo y no a la humanidad en sí. Que no es malo, por ejemplo, ir al médico, que no es malo, por ejemplo, hacer eso, pero nosotros dependemos no de personas, sino de Cristo. Debemos depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque en Él encontramos todo, encontramos todas las respuestas. Dios es autosuficiente. Él ha dejado herramientas aquí en la tierra para que podamos acudir, por supuesto, como ir a los médicos. Pero también Dios nos dice que nuestra confianza debe estar puesta solamente en Jesucristo. Que no debemos poner nuestra confianza o nuestra mirada en el hombre porque el hombre falla, se equivoca. Porque muchas veces el hombre determina un destino y Dios determina otro. Y la voluntad de Dios siempre terminará haciéndose en nuestra vida. Por lo tanto, te insto a seguir a Cristo, te insto a caminar con Cristo confiadamente, a que te pongas en disposición del único ser más maravilloso que te ha llamado para darte vida eterna. Dios te bendiga.